Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por unirse a este ciclo virtual, el ensayo filosófico entre el diálogo y la demostración. Este ciclo es coorganizado por el Centro de Estudios Filosóficos Contemporáneos Roberto Rojo de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, y por el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, CEF. Agradecemos a los participantes y a la directora del CEF que está aquí presente y le doy la palabra a el coorganizador Santiago Garmendia, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias al CEF y a los colegas que, bueno, que, que han, que han coincidido en comenzar este diálogo. Sí, yo lo voy a presentar brevemente a Eduardo, si hiciese falta, ¿sí? Persona realmente importante. Yo he escrito, he tomado alguna información de una inteligencia artificial generativa, o sea que puede ser que mienta, ¿no? ¿Cuál podría ser bueno? Bueno, Eduardo Fernando A, que va a comenzar este ciclo, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor por la Universidad Libre de Berlín, es profesor titular, fue becario de la DAAD y de la Humboldt, presidió la Asociación Chilena de Filosofía entre el 2009 y el 2010, integra diversas sociedades filosóficas, es autor de numerosos libros, por ejemplo, Sprache, Sprachakte, que es Sprache, ese es un solo libro, ¿no? O un estudio de pragmática del lenguaje, ahí está uno, y después 8 ensayos sobre la metáfora, pero que las tapas son las mismas. Y si bien es cierto que es su último libro, o sea, si bien es cierto es su último libro, perdón, ¿no? Bueno, tuve el privilegio, la verdad, de interactuar personalmente con Eduardo y realmente eh, cualquier encuentro con él es memorable. Me acuerdo particularmente de una cena fascinante, intensa, donde nos hemos dedicado a juntar malas palabras, ¿sí? No sé si recuerdas, en Rosario, y después la última vez, hace poquito, nos cruzamos acá en el Congreso Nacional de Filosofía de AFRA, acá en mi universidad, y en verdad, y tuvo una intervención que para mí fue increíble. Es difícil medir, digamos, el impacto que tuvo, porque, digamos, creo que muchas de las actividades de este año que yo me he planteado, ha estado marcada por esa disertación, por esas palabras, ¿sí? Que ha sido pausada y luminosa, como suele ser, y era una exhortación, un llamado a escribir lo que creamos verdadero, pero no porque pensemos que tengamos que el valor esté en la verdad, pero sino que me parece que lo que planteaba era que a través de esa forma y de esa exhortación apelaba a otro valor que me parecía que es la sinceridad, y que ese sí se podía alcanzar en alguna medida, y que esa sinceridad era realmente la llave para un diálogo provechoso. Y de ahí surgió la idea de ensayo y de generar y de valorar prácticas que se pensaban, vamos, preacadémicas en un sentido, y que, bueno, la verdad que, este, si bien como dice la filosofía, siempre eh, entierra su sepulturero, ¿sí? Me parece que aquí, por lo menos en las palabras que yo escuché y lo que siempre, bueno, aprendo de Eduardo, es que eh, no hay que nunca dar por muerta la posibilidad de un diálogo verdadero, sincero. Le doy la palabra entonces. Bueno, muchas gracias a Pamela y a Santiago por la invitación. Y dicho eso,
yo quisiera entrar sin más en materia. Tengo un texto que consta de 12 secciones o algo así, sin títulos, con numeritos, algunas más largas, una muy corta. Voy a dar entonces lectura al texto. 1. En el libro Ensayismo, una valiosa colección de breves ensayos sobre diversas facetas del ensayo, Brian Dijon escribe lo siguiente, comillas, el ensayo no es un ejemplo provisional de algo que de otra forma podría elevarse a la sólida categoría de verdad, cierre de comillas. En el ensayo sobre el ensayo de Theodor B. Adorno, en cambio, leemos que el género ensayístico se distingue del arte, comillas, por su medio, los conceptos, y por su aspiración a la verdad, cierre de comillas. El primer autor apunta a una desaveniencia entre las ideas de verdad y ensayo. El segundo, a una estrecha relación entre ambas. Michel de Montaigne, fundador del género ensayístico, no era amigo de preámbulos ni largos anuncios, dado que yo tampoco, iré directamente al grano. ¿En qué sentido podría importarle la verdad al ensayo? ¿Y qué podría decir dicho interés sobre algunos aspectos de la verdad misma? 2. Dijon habla de una sólida categoría de verdad, y acaso conviene detenernos en esa metáfora, la de la solidez, para aproximarnos a la idea de que al ensayo le interesa la verdad. Un primer paso es indagar en una metáfora en cierto sentido opuesta, aquella invocada por Austin, al brindarnos el consejo de relajar nuestras ideas de verdad. Loosen up, escribe Austin, aflojar, soltar. El consejo se basa en la observación de ciertos hechos lingüísticos. A la hora de evaluar un consejo, por ejemplo, no decimos que se trata de un consejo verdadero o falso. Decimos que es bueno o malo, sensato o no. Tampoco elogiamos una advertencia como verdadera, sino como adecuada o correcta. Tal o cual comentario nos parece iluminador, tal otro profundo. Un mal veredicto jurídico es tenido por injusto más que por falso. Y hay estimaciones que consideramos justificadas sin calificarlas como verdaderas. Austin llamó la atención sobre un rasgo del discurso a menudo olvidado. Son más bien pocos los enunciados que realmente calificamos como verdaderos o falsos. En cambio, disponemos de un amplio vocabulario para evaluar los distintos modos en que consejos, advertencias, comentarios, veredictos, estimaciones, etcétera, se ajustan o no a lo que cabría llamar, en el sentido más lato imaginable, lo real o lo que es. Ahora bien, sin dejar de celebrar ese abundante inventario lexical que nos permite llevar a cabo sutiles distinciones, algo iluminador no necesariamente es algo profundo. Sin dejar entonces de celebrar ese abundante inventario, no podemos olvidar que las evaluaciones mencionadas guardan algo en común. En todas ellas nos interesa establecer cómo son las cosas o cómo son en realidad, lo que indudablemente se vincula con la cuestión de la verdad. Cito a Austin. Verdadero y falso son etiquetas generales para toda una dimensión de diferentes valoraciones que tienen una cosa u otra que ver con la relación entre lo que decimos y los hechos. Hasta ahí la cita. Podríamos caracterizar esta dimensión evaluativa general como el marco amplio de la verdad. Por lo común, restringimos el uso de verdadero y falso a situaciones en las que podemos verificar empíricamente lo dicho.
esta persona vive en tal dirección o no. Los valores de azúcar en su sangre están por sobre lo normal o no. El puente resiste tantas toneladas o no, etcétera. Sin duda que se trata de una subpraxis lingüística muy relevante en nuestras vidas, pero no de la única. En una discusión filosófica, por ejemplo, ciertamente no basta con ir y mirar, pero esto no implica que la discusión tenga lugar fuera del marco amplio de la verdad. Tampoco lo trasciende quien evalúa una postura política como correcta. Distingamos entonces dos dominios. Uno, vinculado a la consideración de hechos empíricos en el que ocupamos con toda naturalidad las palabras verdadero y falso, y otro en el que sin ocupar esas palabras continuamos operando con la idea de una oposición entre verdad y falsedad. Este segundo dominio incluye emplazamientos morales, pronunciamientos políticos, apreciaciones estéticas, debates filosóficos, interpretaciones religiosas, consejos de vida, etcétera, y tantos otros ámbitos temáticos en el que se puede desenvolver el género ensayístico. Si alguien dice conocer la verdad sobre asuntos de índole tan compleja, nos parecerá presuntuoso, posible indicio de algún dogmatismo. Por una sensata mesura, preferimos términos como correcto, adecuado o incluso plausible. Sin embargo, en ambos dominios nos mueve, a fin de cuentas, un mismo impulso, el interés por indagar y expresar cómo son las cosas hasta donde sea posible y lo mejor que podamos. ¿Y cómo llamar a eso sino un interés general por la verdad? La recomendación austiniana de relajar o soltar nuestras ideas de verdad y falsedad es la recomendación de incorporar en ellas una serie de modalidades de lo verdadero, lo adecuado, lo justo, lo preciso, lo iluminador, lo profundo, lo fecundo, etcétera. Modalidades que al ensayista probablemente le resultarán mucho más cómodas que una categoría de la verdad pensada como sólida. Es cierto que a la escritura sistemática, como la llamaba Francis Bacon, el otro fundador del ensayo, que a esa escritura la sólida categoría de verdad no parece incomodarla. Bacon pensaba de seguro en tratados filosóficos, por ejemplo, en tratados, ¿no? Y nosotros podríamos sumar al paper por él desconocido. No menos cierto es que cuando el ensayista notoriamente va de la noción de verdad, pero no es indiferente a otras modalidades de lo verdadero, se sigue moviendo dentro del amplio marco de lo verdadero, dentro del cual me moveré yo también en lo que sigue. ¿Cabría calificar un ensayo como revelador, perspicaz, estimulante, iluminador, rico, profundo e incluso sugerente, sin evaluarlo como correcto o verdadero en algún sentido amplio del término? 3. Existen también formas y formas de interesarse por la verdad, de tratarla, de atender a ella. En otro lugar distinguí entre dos modos de ocuparse de la verdad, dos dinámicas, por así decir. Una dinámica de la verdad literal y una dinámica propia de aquella verdad que le atribuimos a veces a una metáfora fuerte, entendiendo por metáfora fuerte o viva o activa u osada. Primero, una que nos logra sorprender e impresionar, a diferencia de metáforas convencionales o incluso muertas. Y segundo, una que nos da mucho que pensar, indefinidamente mucho. Es decir, una de esas metáforas cuya interpretación, al ser siempre abierta, acaba necesariamente en un etcétera, como apuntó bellamente Stanley Cavell. Un par de ejemplos de este tipo de metáforas. La poesía es un faisán que desaparece entre la maleza. Wallace Stevens.
Las palabras como flores de la boca, Hölderlin. La arquitectura es música congelada, Schelling. La muerte es la primera noche tranquila, Klein. O la existencia humana entendida como un, comillas, naufragio con espectador, Blumenberg. El modo en que el ensayo se interesa por la verdad guarda una estrecha relación, pienso, con el modo en que atendemos a la posible verdad de metáforas como las que acabo de citar. Pero revisemos primero el caso de la verdad literal, quiero decir, la dinámica propia de la verdad literal. Lo que Robert Brandon denomina la articulación social del espacio de las razones y Albrecht Bellma, la disputa por la verdad, representa un planteamiento basado en la tesis de que considerar un enunciado literal, un enunciado literal, considerarlo verdadero, viene a ser lo mismo que asumir ciertos deberes y adquirir ciertos derechos en un llamado espacio de razones. Si un hablante realiza con seriedad una afirmación cualquiera, asume de un modo implícito el deber de brindar razones que la justifiquen. El correlato de ese deber es el derecho que adquiere en forma simultánea un oyente, el derecho de pedirle al hablante razones o justificaciones que apoyen la afirmación en cuestión. Ahora bien, desde la perspectiva del hablante, la verdad y la justificación se entreveran. Poco sentido tendría que éste dijera, el hablante, mi afirmación está justificada y además es verdadera. En otras palabras, en la perspectiva de la primera persona, la verdad resulta irrelevante porque la justificación ya contiene la necesaria fuerza epistémica. Este es un punto que enfatiza sobre todo Rorty. Sin embargo, la aparición de una segunda persona viene a modificar las cosas y acaba con esa suerte de indistinción entre la justificación y la verdad. Y es que el oyente siempre puede emitir una frase crucial. Tu afirmación está justificada, pero no es verdadera. Es en la perspectiva de la segunda persona que el concepto de verdad adquiere una función que le es propia, irreducible e intransferible. Y si el oyente puede espetar al hablante la frase crucial, desde luego que lo mismo podrá ocurrir al revés. En el transcurso de un debate, hablante y oyente son roles siempre intercambiables. En suma, la diferencia entre la verdad y la justificación emerge recién a propósito de la diferencia de perspectivas entre dos personas que argumentan o discuten. Nótese además que una explicación como esta nada tiene de metafísica, pues la referencia a perspectivas diversas no avala ningún tipo de metaperspectiva, vestigio del ilusorio deseo de ponerse en contacto con una realidad en sí. Cuando Bellma plantea, a la luz de lo señalado, como plantea Bellma a la luz de lo señalado, la idea de la verdad, y hablo aquí todavía de la verdad literal, está lejos de ser la de un consenso idealizado, como lo han querido, según diversas variantes, un Peirce, un Apple o un Habermas. Muy por el contrario, la verdad es la idea de un disenso siempre reeditable, de acuerdo con esa frase crucial. En este apretado resumen de una conceptualización pragmatista de la verdad literal queda suficientemente reflejado lo que llamé antes la dinámica de la verdad literal. Se trata siempre de una discusión, de suministrar o demandar razones, de compromisos que se contraen y permisos que se reciben, de tomar constantemente posición asumiendo las consecuencias, las correspondientes consecuencias normativas,
Se ha dicho, por ejemplo, que hacer una afirmación literal es como firmar un cheque. Ya no hay cheque, pero bueno. Se trata, en síntesis, de un vocabulario marcadamente preceptivo y agonal. En su dinámica, la verdad literal, terreno de una disputa interminable, encierra incluso el peligro de terminar por generar el odioso vicio de siempre querer vencer y convencer al otro, algo que en filosofía se traduce, a veces de un modo muy palpable, en una exasperante forma de practicarla, en una filosofía coercitiva. Coercive philosophy, la expresión es de Nozick, y está pensando, por supuesto, sobre todo en ciertas manifestaciones de la filosofía analítica. 4. Bien distinta es la dinámica de la verdad metafórica. Si tuviera que caracterizarla de un modo rápido, hablaría de una invitación por parte del hablante y de una exploración del oyente. El hablante se presenta esta vez como alguien que fundamentalmente realiza un llamado o un convite, no como alguien que pretende decir la verdad, pensando incluso correctamente que lo avalan las mejores razones. Al tratarse de metáforas, pero también de ensayos, el hablante o el autor, antes que afirmar, propone o sugiere, o afirma, sí, pero en un indisimulado tono de sugerencia, a ratos de seducción. En la insinuación radica la peculiaridad ilocucionaria de la afirmación metafórica o ensayística. Quien afirma algo al emitir una metáfora o escribir un ensayo, y con toda la seriedad que pueda hallarse involucrada, nunca entra en una dinámica de derechos y deberes. Por el lado de la audiencia, la metáfora y el ensayo caen en tierra fecunda cada vez que el oyente o el lector los recibe con curiosidad y se encarga de traducir esa curiosidad en exploraciones diversas. En estos casos, más que pedir y dar razones, más que pedir razones, el oyente o el lector indaga, lo que viene a ser casi como pedirse razones a sí mismo, por lo que el concepto de justificación cumple un papel muy distinto en el ámbito literal y en el metafórico ensayístico. La actitud deseable en el receptor de una metáfora o un ensayo es un afán de indagar o explorar que se vuelva efectivo. Invitar y dejarse invitar. De uno y otro lado, el motor de esta dinámica distinta de la verdad es, en última instancia, una especie de libre curiosidad, un ánimo de comprender más que de llevar la razón, una perplejidad alegre. Algo que no deja de llamar la atención. Esa búsqueda de la verdad que a menudo se pregona con grandilocuencia en alusión exclusiva a la verdad literal, en realidad nunca es más real que cuando se trata de metáforas o ensayos. Búsqueda en parte mancomunada, el intento de dar con la intención del autor. Búsqueda fundamentalmente libre, voy a donde la metáfora o el ensayo me lleven. Búsqueda que se abandona y se retoma. Búsqueda en el sentido más propio. Si la dinámica de la verdad literal responde al modelo de un debate, la de la verdad metafórica y ensayística se inspira en una conversación libre. Si la primera se alimenta de un disenso siempre posible, la segunda propone un campo abierto de exploración. Samuel Cabanchik, que si no me equivoco estaba por ahí, y le mando entonces un saludo, lo mismo que a Víctor Krebs y a varios otros, Cristina Bozo, Guadalupe Reynoso, hoy, varios amigos y amigas que veo ahí, y que me perdonen si olvido a alguien. Sami Cabanchik sugiere en su texto Ensayo y Filosofía que, a diferencia de otros géneros textuales típicamente filosóficos
que se, que se esmeran por la mayor literalidad posible, el ensayo se siente muy a gusto con el discurso metafórico. No creo que se trate de una casualidad. Si estoy en lo cierto, el modo en que al ensayo le importa la verdad equivale precisamente al modo en que nos interesamos por la eventual verdad de una metáfora fuerte. La dinámica de la verdad metafórica, con sus notas de invitación, exploración, sugerencia, seducción, curiosidad y hasta cierta alegría, es la dinámica de la verdad del ensayo. 5. El ensayo se inspira en una conversación libre, dije recién medio al pasar. Hume inicia su ensayo, titulado De la escritura de ensayos, con el siguiente apunte. Cito: la parte elegante de la humanidad, es decir, quienes no están inmersos en la vida animal, sino que se ocupan de las operaciones de la mente, puede ser dividida en dos grupos, el de los eruditos y aquellos con quienes se puede conversar. Fin de la cita. Una forma de precisar la cercanía entre ensayo y conversación es recurriendo a la distinción entre conversación y diálogo que estableció don Humberto Giannini, gran y querido filósofo chileno. Nota al margen, probablemente aquí varios no conozcan a la obra de don Humberto. Está accesible en una página web, luego puedo dar el enlace. Don Humberto nos dejó, lamentablemente, el año 2014. Según Giannini, tanto la conversación como el diálogo representan bienvenidas transgresiones que nos permiten mantener a distancia la comunicación plana y rutinaria, esa que impera a menudo en el trabajo, pero a veces también en el hogar, y que no suele pasar mucho más allá del frío intercambio de informaciones. Ahora bien, el diálogo, no así la conversación, se centra en la discusión argumentada acerca de un asunto, en un pedir y dar razones. Ejemplo clásico, los diálogos socráticos. Al diálogo lo rige entonces exclusivamente un principio de verdad, mientras que la conversación adhiere sobre todo a un motivo hedonista, el mero placer de conversar. Aunque también existen formas híbridas, como el diálogo permeado por un tono conversacional, lo que aquí comparo con el ensayo es la conversación libre, despreocupada y no exenta de factores lúdicos, la conversa, como le decimos con cariño. Su principio rector, el del placer, coincide con la condición hedonista del ensayo, o al menos así lo consideró Virginia Woolf en su texto sobre el ensayo moderno publicado en 1925. Cito a Woolf: el principio que controla el ensayo es simplemente que debería dar placer. El deseo que nos impele cuando lo sacamos de la estantería es simplemente obtener placer. Todo el ensayo debiera estar supeditado a este fin. Debiera hechizarnos con la primera palabra y debiera despertarnos renovados con la última. El ensayo debe sobrepasarnos y correr las cortinas sobre el mundo. Hasta ahí Virginia Woolf. Pero vuelvo a Giannini, quien llegó a plantear que conversar es, comillas, un modo de ser con los otros, un modo de acoger y ser acogido. Hasta ahí la cita. Y nos recuerda la etimología del verbo conversar, vivir en compañía. Y vuelvo a citarlo, conversar es acoger, un modo de hospitalidad humana, y para lo cual deben crearse las condiciones, tanto de un tiempo libre, disponible, como de un espacio aquietado y al margen del trajín. Hasta ahí Giannini. Es posible encontrar en estas citas de Giannini indicaciones o pistas para pensar lo que mueve al ensayista y algunas de las características de su escrito, pero ¿no me estaré yendo por las ramas? Solo que el modismo irse por las ramas expresa otro rasgo
particularmente distintivo tanto de la conversa como del ensayo. La libertad de pasarse a otro tema e incluso la de interrumpir a quien está hablando con una broma corresponde, claro está, a esa suerte de dispersión que es propia de la digresión, que es propia de tantos ensayos. Después de irnos un poco por las ramas, podemos volver al tronco, pero si queremos podemos saltar a las ramas de otro árbol y desde ahí a ese tronco. En cambio, pautear una conversa es matarla y pautear un ensayo tiene la misma consecuencia. Uno no debiera llegar a tomarse un vinito con un amigo o una amiga provisto de una lista con los temas que uno por uno y hasta en un orden preestablecido se habrán de conversar. Sin negar que es posible y hasta conveniente hacerse un par de ideas antes de escribir el ensayo, o quizás sea más preciso, es prácticamente imposible escribirlo de otra manera sin hacerse antes un par de ideas. Hay, pese a eso, ¿no? Hay un margen de libertad e improvisación que el verdadero ensayista se cuidará de proteger. La conversación vive, se sabe, de la asociación libre. Una cosa lleva a la otra y parece bien que así sea. Esto mismo me lleva a recordar lo que me dijo una vez un querido profesor, Pablo Yarzún, cuando yo era estudiante de pregrado. Me dijo no entender por qué los filósofos tradicionales eran tan reacios a la asociación libre. Ciertamente, el ensayista filosófico no lo es tanto. 6. Quizás sea ahora de alguna utilidad ese ejercicio tan típicamente filosófico que es la aplicación de aquello que se está diciendo al caso propio. Es este, bueno, lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Es este un ensayo? Diría que sí y no, o diría que solo a medias. Para hacerlo de veras, y esto lo digo sin falsa modestia alguna, sino que es así, le falta mucha elaboración, le falta más diversidad sintáctica, más finura, más detenimiento, en fin, le falta más tiempo y trabajo. El ensayo como un género sumamente difícil y demandante. Con todo, algunos rasgos del texto que estoy leyendo, al menos apuntan, creo, en una dirección correcta. Como habrán notado, intento experimentar un poco. Hay muchos textos ensayísticos como los ya referidos de Hume, Bacon y Adorno, sobre el ensayo mismo, constan de un solo texto de corrido, sin pausas, sin partes, sin subtítulos. A mí y a otros nos acomoda, en cambio, la modalidad consistente en una serie de secciones de distinta extensión, la extensión la dicta el tema, no uno, y provista solo de un numerito. Los subtítulos vuelven las cosas demasiado explícitas para mí. La ausencia de alguna estructura, por otro lado, me turba un poco. Pero me gusta que entre las distintas secciones haya a veces un tránsito más o menos directo y que entre otras se registre algo muy parecido a un salto. No creo que esta forma de composición sirva en todos los casos. Solo la estoy ensayando en el caso presente. Cada cual ha de buscar sus propios acomodos, que también dependerá, repito, del tema o la ocasión. Aunque pueda sonar un poco paradójico, del título de esta presentación, el título era Verdad y ensayo, algunas reflexiones. De ese título me gusta sobre todo el subtítulo, algunas reflexiones. Paradójico porque es un subtítulo, digámoslo, bastante pasado de moda. Antiguamente se recurría a él bastante a menudo, pero hoy en día lo buscaremos en vano en el índice de un determinado número de una revista especializada. Algunas reflexiones. Esto suena poco riguroso y excesivamente indeterminado, casi poco serio, casi carente de cierto compromiso intelectual. Yo lo elegí precisamente por todo eso. Y porque se trata no solo de un subtítulo inusual de un paper en la actualidad,
sino también de un subtítulo que habla del género ensayístico, de su naturaleza incompleta, de su condición imperfecta, de su asistematicidad, algunas, algunas reflexiones, de su tendencia a cierta dispersión, reflexiones, así en plural, no una reflexión. En fin, cabe preguntarse, ¿en qué sentido algunas de estas características tan típicas del ensayo, como su ánimo exploratorio y su carácter inacabado, podrían entrar en conflicto con su genuino interés por lo verdadero en un sentido amplio? 7. Pero si este solo es un ensayo a medias, tampoco se parece a un paper. Mi interés por el ensayo filosófico tiene mucho que ver con mi respetuoso desinterés por esta forma específica de escritura que hoy campea en la filosofía académica. Lo del respeto, respetuoso, dije, desinterés, lo del respeto se explica rápidamente. Pienso que existen buenos motivos para no dejar de escribir papers. Y abuelo de pájaro mencionó la precisión conceptual, el rigor argumentativo, el trabajo con fuentes históricas y las discusiones entre especialistas, entre los aspectos del artículo científico que la filosofía universitaria actual valora, pienso, con razón. Al mismo tiempo, sin embargo, tanto cuando se lee u ojea papers de raigambre analítica, como cuando leemos u hojeamos textos de corte continental, muchos de los cuales también son papers, es difícil no tomar nota de un cierto empobrecimiento de la prosa filosófica relacionado con su estandarización académica. El desinterés por esta forma específica de escritura filosófica, o sea, mi desinterés, tiene que ver entonces con un interés por la diversidad de estilos, tonos y registros en que la filosofía se ha vertido a lo largo de su historia, entre ellos el ensayo filosófico. Creo que uno de los mayores desafíos actuales de la filosofía se refiere a la forma en que actualmente escribimos. Y cuando digo la forma, así en singular, ya prácticamente he nombrado el desafío. Se escribe de una sola forma, predominantemente y lamentablemente. Hoy resulta crucial, me parece, que se escriban menos textos con arreglo a las directrices del paper y más textos de características distintas, como el ensayo. Lo cual, dicho sea de paso, es además perfectamente compatible con la conveniencia de que se escriba menos en general. Eso podemos abordarlo también después la pregunta, si cabe. 8. Hablé antes del gusto del ensayo por las metáforas. Una metáfora que nos permite dar otro paso, quizás sea esta. El ensayo es un paseo. Pienso en un paseo más o menos cotidiano, a menudo solitario, preferentemente por el barrio en que vivimos y a la hora en que más nos acomoda. ¿Hacia dónde ir? ¿Por dónde tomar? Por donde sea. El caminar del que aquí se trata es esencialmente un deambular libre, un vagabundear. Callejear por ahí sin rumbo, callejear por callejear. Y es que las calles no se experimentan como pasillos que conectan con eficacia mi casa con la farmacia, la tienda de mascotas u otra meta más o menos predefinida. Las calles se experimentan como un territorio abierto. Y abierto es aquel territorio que nos permite acceder a diversos lugares y puede depararnos alguna sorpresa. Aunque sabemos de sobra que en algún momento regresaremos al punto de partida, caminamos sin destino, no para llegar a lugar alguno, sino solo por caminar. No vamos desde un punto hacia otro, simplemente vamos. Si cabe ver en la salida cotidiana, en el paseo cotidiano, algo así como un método, etimológicamente hablando, un camino a seguir, se trata del método más paradójico, puesto que implica justamente la ausencia de una ruta fijada de antemano. Lo mismo vale para el ensayo. Cabe considerarlo, tal como al paseo cotidiano,
como un método para filosofar, pero solo si se lo entiende como un antimétodo. 9. Mucho de aquello que se busca en la filosofía, tal como en la literatura, no se mueve tanto en el nivel de opiniones específicas que puedan ser modificadas y atañe más bien a, y cito ahora, cambios en las asociaciones y comparaciones que uno hace, diferencias en la apreciación vívida o sentida de algo que ya se conoce, o cambios en los hábitos de atención y el sentido de lo que importa y lo que es irrelevante. Cierre de comillas. Me sirvo de esta cita de Richard Moran para poner de relieve otro rasgo del ensayo. Este tipo de textos no solo dicen esto o lo otro, también son capaces de mostrar algunas cosas, como por ejemplo el sentido de lo que nos importa. Para aproximarnos un poco al arte de mostrar algo a través de la palabra escrita, fijémonos en las herramientas que le son funcionales. Una de las más básicas, a la vez que sutiles, es un cierto tipo de ejemplos. El ensayo se mueve muy cómodamente entre metáforas y también entre ejemplos. En filosofía, el ejemplo cumple al menos 4 funciones, o es de utilidad para 4 de los oficios de la filosofía. No solo la función de ilustrar, a la que habitualmente se lo reduce, sino también las de explicar, argumentar y justamente mostrar. De este último uso, por así decir, ostensivo del ejemplo, se habla más bien poco, pero es casi imposible pasarlo por alto leyendo los textos tardíos de Wittgenstein. Recordemos, por ejemplo, las primeras páginas de las investigaciones filosóficas. Tras aludir a un enfoque tradicional del lenguaje por medio de una cita de San Agustín, el autor nos presenta 2 ejemplos: el de la persona que va a comprar 5 manzanas rojas y el de los albañiles que se comunican a través de un mini vocabulario. ¿Ejemplos de qué? De un cierto modo alternativo de ver el lenguaje. Ya no se trata de la correspondencia entre una palabra y su significado, sino de acciones lingüísticas entretejidas con acciones no lingüísticas. En este pasaje crucial y en muchos otros, Wittgenstein no presenta un argumento contra el objetualismo semántico, sino que simplemente yuxtapone a dicho enfoque ejemplos que apuntan en otra dirección. La sugerencia más o menos explícita es siempre la misma. Y si pruebas a ver las cosas así, así, es decir, tal como en el ejemplo. Un modo de ver las cosas, simplemente por tratarse de un modo, carece, por así decir, de sustancia propia. Si bien incluye tesis particulares, en ninguna de ellas se agota, escapando todo el tiempo a su reproducción en un listado de verdades. Comillas, una mirada límpida no es a su vez un objeto visible. Cierre de comillas, nos recuerda Michael Dummett. Ahora bien, no solo el ejemplo puede ser una herramienta útil en la actividad de mostrar aspectos distinta de la de enunciar contenidos, sirven asimismo el comentario de una película, la exégesis de un poema, alguna consideración histórica o la inclusión de un relato literario. También son pertinentes estrategias propiamente escriturales, desde opciones lexicales hasta cambios composicionales, pasando por el tipo de redacción, el empleo de cursivas, una puntuación inteligente, etcétera, etcétera. Por otro lado, cada elección que se haga incidirá en el tono o los tonos de nuestros textos. Y el tono característico del oficio de mostrar es el de actos ilocucionarios como proponer o invitar, más que afirmar o justificar. En otras palabras, precisamente los actos ilocucionarios más típicos del ensayo. 10. En el primer ensayo de su libro Ensayismo,
Quizá lo voy a mostrar. Este, es un libro de traducción reciente sobre el ensayo, bien útil. Una colección, como decía, de breves ensayitos sobre el ensayo. En el primero de ellos, Dijon incluye una lista larguísima sobre temas sobre los que se han escrito ensayos. La lista contempla desde la muerte de una polilla o un inventario de los objetos de la mesa que hay sobre la mesa de un escritor, hasta la narración del último eclipse o un brevario de podredumbre, pasando por narices, caníbales, el estilo, los distintos significados de la palabra madera y las vacas que se ven a través de la ventana, su movimiento y su masa, sus posibles emociones. Todo esto eran citas. Es cierto que en muchos de esos casos Dillon está aludiendo a ensayos literarios, y la mayoría de ellos reales, creo yo. Y no solo ensayos filosóficos, pero el punto vale igual. El ensayo filosófico goza de una libertad temática sin parangón y muchas veces toma alegremente, mucho más que el paper académico, la posibilidad, o sea, se aprovecha de la posibilidad de centrarse en un tema del todo periférico. Cabe distinguir en la filosofía temas más o menos centrales, la pregunta por el tiempo, la cuestión del conocimiento o la del significado lingüístico, el enigma del sentido o el problema del mal, y temas que de forma natural consideraríamos más o menos periféricos. ¿Cuál es el encanto de pasear o de nadar? ¿En qué consiste la soledad? ¿Qué son la propaganda, los celos, el viaje? ¿Qué la charlatanería puede llegar a ser un serio problema social? La importancia ahora de la distinción entre lo central y lo periférico estriba en lo siguiente. En un contexto filosófico, lo periférico no tiene por qué ser sinónimo de lo secundario o menos importante. Y no es solo, también, ¿eh? No es solo que la mejor estrategia para abordar los llamados temas centrales consista a menudo en hacerlo a partir de uno metafórico. Eso también. La reflexión sobre un tema periférico. Ay, dije metafórico en vez de periférico. A ver, voy a leer de nuevo la frase. Y no es solo que la mejor estrategia para abordar los temas centrales, o llamados temas centrales, consista a veces en hacerlo a partir de uno periférico. Además de eso, la reflexión sobre un tema periférico puede registrar en sí misma toda la profundidad y el encanto de buena filosofía. Bien bien lo sabe quien escribe o lee, o ambas cosas, buenos ensayos filosóficos. 11, que es la sección penúltima. Según Iris Murdoch, comillas, hacer filosofía es explorar el temperamento de uno mismo y no obstante tratar al mismo tiempo de encontrar la verdad. Según Merleau-Ponty, comillas, el filósofo se reconoce en que tiene inseparablemente el gusto de la evidencia y el sentido de la ambigüedad. Según Hilary Putnam, comillas, la contraposición entre la filosofía interesada por el cómo vivir y la que se ocupa de cuestiones técnicas duras es una falsa contraposición. Cierre de comillas. Según Jean-François Lyotard, comillas, filosofar no es desear la sabiduría, es desear el deseo. Si estas cuatro caracterizaciones de la filosofía encierran algo de cierto, como estoy convencido que es el caso, cabe al menos sospechar que una diversidad escritural mayor de la que hoy se observa resultaría muy deseable. Y ejemplos de buenos ensayos filosóficos los hay, ciertamente. Si hablamos de los variados mecanismos que se encuentran a disposición de la escritura filosófica, un ensayo que merece ser destacado es On Bullshit, sobre la manipulación de la verdad, de Harry Frankfurt, el filósofo norteamericano, fallecido hace un par de años,
Se vale de recursos tan diversos como el análisis de poemas, la interpretación de una anécdota en la vida de Wittgenstein, la descripción de una práctica social, las Bull Sessions, la revisión de algunas entradas de diccionario, los comentarios sobre un personaje de novela y también, aunque solo como un factor entre otros, la propuesta de una definición aproximada de charlatanería. Y todo esto en un librito que se publicó originalmente como un artículo de revista que cupo en 19 páginas. Otro caso muy logrado es, en mi opinión, La verdad de la mentira, el texto de una conferencia que Jean-Luc Nancy brindó ante un público infantil y adolescente. Llaman ahora la atención, entre otros aspectos, los variados usos de la pregunta, la remisión a la etimología, los recuerdos que hace el autor de su infancia y que se revelan como especialmente apropiados, dada la composición etaria del público, algunas referencias muy actuales al smartphone, por ejemplo, o a los refugiados que llegan a Francia, en fin. Textos como los de Frankfurt y Nancy son muestras ejemplares de un pluralismo escritural que, según pienso, le hace mucha falta a nuestra filosofía académica para que ésta no desfallezca frente a una triste escritura disciplinar. 12. ¿Puede un ensayo tener un final abrupto? Un poco ya está dicho. La libertad ensayística que abarca tanto la forma como el contenido prácticamente no conoce límites. Por eso, entre otros motivos, este ensayo a medias se permite tener un final abrupto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy lindo, che. Gracias por esta magnífica conferencia. Y gracias a los amigos y colegas que nos acompañan y que se han sumado a escucharla. Entonces, tenemos una ronda de preguntas. Hay ya una mano levantada de Guada Reynoso. ¿Les parece que empecemos con Guada Reynoso? ¿Está bien? No, Sí. no, no puede ser mejor. Mm. Muy bien. Entonces, a ver. Eh, ¿Me escuchan? Intento iniciar el video, pero el usuario, quien está coordinando la sesión, no lo permite. Me parece que es, bueno, escucharon mi voz nada más. Ahí Pero está, igual, Pamela ahí creo va a está, ser una... Ahí estás. ahí está, ahí está. Bueno, Oh, eh, muchísimas gracias. Hola Santi, hola Pam, hola amigos. Muchísimas gracias, Edu. Me pareció refrescante y como siempre, la cadencia con la que lees tus textos y presentas tus textos me parece que acompaña bien esta idea del ensayo. También me parece que hay una temporalidad en el ensayo que vos lográs también con cómo lo lees al trabajo y cómo expones tus ideas. Tres cositas rapidito. Ujú. El título es Ensayo y verdad. Y lo primero que pensé era en la relación entre ensayo y ficción. O sea, cómo distinguir un ensayo literario de un ensayo que entiendo yo lo que te interesa es plantear qué sería un ensayo filosófico. Y de ahí el problema de la verdad. Eso Ujú. es simplemente aclaratorio. Lo segundo, pensando en esta ampliación que haces del término verdad a partir de Austin, con los actos ilocucionarios, en Austin estos verbos como prometer o alguien que casa a una pareja, son siempre verbos en primera persona. Entonces, me pregunto si poner foco ahí no implica también que el ensayo adquiere un tono siempre autobiográfico, ¿no? Porque parece que hay algo que siempre
es autorreferencial, por lo menos en los locucionarios de Austin parece que está marcado eso, ¿no? Y finalmente, y esta es una, para ver cómo lo pensás vos con tu vínculo con Wittgenstein, Ujú. Wittgenstein no escribió ensayos, escribió Mm, parágrafos, ¿no? Y mm. hay toda una tradición, Lichtenberg, Nietzsche. ¿Si has pensado o explorado la relación entre ensayo y parágrafo como géneros de escritura filosófica? Gracias, Edo. Ok. Bueno, veo que hay una pregunta de Sami y aprovecho de saludarlo, pero quizás sea mejor que yo intente esbozar algunas respuestas a las preguntas de Wada. Eh, sí, yo, fíjate, si me dices ensayo literario y el tema de la ficción, debo reconocer, porque eh, por una cuestión de honestidad, que no es algo que yo haya pensado bien, pero la intuición iría justamente por el lado de que, eh, tal como dice Adorno, Adorno contra Lukács dice, ojo, el ensayo no es una forma de arte, no es arte, dice así, muy directamente. Y como leí yo en esa cita, no lo es porque su medio son los conceptos y por su aspiración a la verdad desprovista, dice él, del shine, de la ilusión o apariencia, pero de la apariencia estética. O sea que, bueno, eso es lo que creo, o esa sería una beta a pensar, que es eso de desprovista de una eh, apariencia estética que sí estaría entonces en la... Pero eso me queda grande, la noción de, de apariencia estética es compleja y yo, en fin, he hecho muy poca, o nada, no he hecho nada de estética. Pero sí diría que la intuición es que esa aspiración a la verdad puede servir para, para más o menos, tampoco yo busco una distinción tan perfecta y nítida, ¿no? Pero más o menos eh, distinguir el ensayo filosófico de otros ensayos, ¿no? Y lo que trataba de decir es sí que ese interés por o esa dinámica con la verdad es, en el caso del ensayo, distinta en el caso de textos no ensayísticos como el paper o tratado, en fin, ¿no? Eh, bueno, eso con respecto a lo primero. Lo segundo me pareció muy sugerente y lo que sí, ahí yo vería si, esto sonó como a crítica a la pregunta, para nada, para nada. Yo pensaría en algo que siempre es interesante volver a Austin, que es la diferencia entre lo performativo y lo ilocucionario. Es decir, la diferencia entre ese Austin de las 6 primeras lecciones de How to Do Things with Words y ese segundo Austin, el autor de una teoría general de los actos de habla, ¿no? Entonces, que en esa segunda parte de las lecciones, la noción de performativo, digamos, o la lección de ilocucionario hereda, por así decir, lo que en la primera parte se llamaba performativo. Y como que se traduce, y lo constatativo de la primera parte ahora se llama eh, acto locucionario, y se agrega el acto perlocucionario. En fin, la simetría no es perfecta, pero claramente, digamos, lo performativo queda ahora, digamos, pensado como lo locucionario. Y en eso hay, pienso yo, un avance, pero también una pérdida. Un avance en la medida en que él mostró que la distinción, la oposición entre performativo y constatativo, bueno, se viene abajo, como ese momento terrible en el texto, donde la mitad del texto dice, bueno, todo lo que he dicho está mal, tengo que empezar de nuevo, pero se pierde, y varios han visto esto, y es que lo performativo de la primera parte tiene algo que no está en lo locucionario y que es lo propiamente, por ejemplo, yo cambio una situación cuando digo me caso contigo, o los caso a ustedes, el cura, o el oficial del registro civil, o cuando el presidente del Senado dice, declaro abierta la sesión.
el mundo después de eso es distinto, porque después de eso, y ese es un performativo, eminentemente, ya es distinto. La sesión está abierta ahora. En fin, o cuando Dios dice, creo el mundo, o cuando, en fin, o cuando un enamorado le dice, después de llevar una relación, pongo este ejemplo, me gusta, una relación amorosa, no al comienzo, después de un rato, es lo habitual, le dice a la mujer o al hombre, te amo. Eso es un performativo, primera persona. Eso cambia completamente, eso marca un antes y un después en esa relación. Y entonces, claro, cuando se habla de locucionario y se piensa en prometer, afirmar también, qué sé yo, se pierde algo ahí. Y yo pienso que eso, tu pregunta, yo no lo había pensado, se podría vincular entonces con algunas notas muy típicas del ensayo. Es decir, que no solo ahí hay actos ilocucionarios, los que destaqué yo, sugerir, invitar, ¿eh? Sino que algunos de ellos pueden ser propiamente performativos. eh, y dentro de eso está lo que tú señalas, la relación con lo autobiográfico, a lo que yo le iba a dar mayor espacio en una versión más larga de esto, por ejemplo, contando el origen casual de este pseudoensayo mío, ensayo a medias. Iba a contar ahí que yo había llegado al tema de la verdad, no sé cómo, que había llegado al tema del ensayo haciendo talleres de escritura filosófica en mi universidad y antes en Alemania, en fin, pero que había llegado al tema de la relación entre las dos cosas por un mail de un tipo llamado Santiago Garmendia, hace un par de semanas o un par de meses atrás. Iba a contar eso como el gesto de involucrar, introducir al ensayo esta cosa medio, esta autorreferencia, y sí, es algo muy típico, muchos ensayos son autobiográficos. Ahora, yo diría, lo del ensayo es tan apasionante porque muchos ensayos no son autobiográficos, no tienen nada de autobiográfico. Entonces, el género del ensayo filosófico, esto no lo dije, pero lo pienso, tiene una inmensidad, una gama enorme de posibilidades, teclas en las que uno puede tocar o no tocar, o la toco en el próximo ensayo porque ahí el tema sí lo reclama, una breve consideración biográfica, pero en este no. En fin, eso me encanta, esa flexibilidad del tipo de texto del que hablamos. Y por último, Lichtenberg, sí, la cosa, sí, lo fragmentario, también es algo muy típico. No sé si, claro, no creo que sea una condición necesaria y suficiente para que haya ensayo, en tal cosa no creo en realidad, pero muy típicamente los ensayos tienen esto medio fragmentario y yo, no sé, tiene que ver con esto de irse por las ramas. Yo lo ensayé, lo traté de performativamente también cuando me puse a hablar de andar, del paseo, en fin, o la conversación y Y después de, volvía. y de narrar. Sí, bueno, esa es otra más. Bueno, pero qué bonito. Sí, yo creo que bueno, sobre lo fragmentario habría mucho más que decir. Adorno ha escrito sobre eso, aquí en el libro este también, harto. Eh, y dentro de lo fragmentario, el aforismo, en fin. Muchas gracias, Guada. Gracias. Damos la palabra a Samuel. Un placer tenerte esta tarde, Samuel. Si puedes, enciende el micrófono. Ahí está, Gracias. sí. Bueno, muchas gracias, mucho gusto saludarlos a todas y a todos y bueno, excelente, me encantó Eduardo escuchar tu exposición y gracias por la mención de aquel texto Sí. mío que hiciste referencia. Está Bueno, publicado. sí, parcialmente sí está Ah, publicado. No, no sé si es la misma versión que te envié aquella vez, si es la que está, ok. pero sí, hay más Sí. de una ya publicada convergente Ajá. con eso, sí. Después cualquier cosa te puedo enviar alguna otra cosa. Bien. La verdad que es muy estimulante todo lo que abre tu ensayo, tu ensayo. Eh, y no me voy a enganchar en todas las puntas que encuentro, ¿no? Porque si no esto sería muy largo mi exposición, ¿no? Pero bueno, hay varios subtemas, ¿no? Es decir, está la crítica al paper o en todo caso a la tiranía del paper,
que abre una puerta en sí misma y que por supuesto que es para otro, a su vez es otro núcleo, diríamos, ¿no? Que la cuestión del vínculo entre ensayo y filosofía. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, con esa crítica o ese distanciamiento crítico que propones. También hay otro subtema que tiene que ver con la siempre recurrente pregunta de qué es la filosofía, ¿no? Está merodeando, diríamos, en torno de tu exposición, pero queda como un tema, bueno, periférico justamente, pero es otro núcleo que se abre, o sea que hay un montón de, a su vez, de disparadores para otras cosas y bueno, es una felicidad porque hace pensar en muchas cuestiones que nos incumben, ¿no? Como practicantes de la filosofía. Eh, pero bueno, me voy a centrar específicamente en una pregunta que te haré en relación a algo que expusiste, ¿no? No, y antes de hacerla, la idea de conversación me parece muy importante para seguir ahondando en la caracterización del ensayo filosófico, ¿no? Y más pensando que vos pusiste la experiencia, digamos, Sócrates o el núcleo platónico, el núcleo del diálogo, el diálogo en lugar de conversación allí, ¿no? A diferencia de la conversación, el diálogo puede ser una variante para seguir explorando este vínculo complejo entre ensayo y verdad o entre ensayo y filosofía también, ¿no? Pero bueno, ahora voy entonces a la cuestión. En el punto 6 tuyo, vos aplicás a tu propia exposición la cuestión misma de la que la exposición trata, ¿verdad? Es decir, que es un ejemplo, tu misma exposición se vuelve ejemplo de alguna manera de sí misma, ¿no? O sea, o un campo de aplicación. Y allí decís, caracterizan, para vos por lo menos, tu ensayo es, tu texto es un ensayo a medias, ¿no? Eh, no sé si eso, si yo coincidiría con eso o no, porque no es la cuestión que te quiero ahora desarrollar. Me parece que es realmente un ensayo porque tiene ese tono conversacional que atribuís al ensayo, tiene esa libertad que de alguna manera también le atribuís al ensayo, ¿no? O sea, hay varias cosas en donde me parece que es plenamente un ensayo, pero claro, por otra parte, supongo que decís que es a medias porque tenés una meta a la cual arribar y el ordenamiento del texto está totalmente en línea recta hacia esa meta, ¿no? Es decir, la distinción, el vínculo entre ensayo y verdad, pero luego al hacerlo se ramifica felizmente. Entonces, vos decís que es a medias y supongamos que es a medias. Eso pareciera indicar que haces una distinción de grado entre el ensayar y el indagar acerca de la verdad, o entre el ensayar y el establecer la verdad, ¿no? O el arguir en favor de lo verdadero que supuestamente uno está sosteniendo, ¿no? Entonces, ¿es para vos una distinción de grado o es una distinción cualitativa? Y según sea tu respuesta, clarificar por qué te parece lo uno o lo otro. Y muchísimas gracias a vos, Eduardo, y a todos y todas, porque es fantástico tener este vínculo. Bueno, muchas gracias, Sami. Antes de ir a la pregunta, comento brevemente, muy brevemente, tus comentarios breves. Comento tus comentarios. Crítica a la tiranía del paper, exacto, no al paper mismo, más que el paper, es a la tiranía del paper. La tiranía del paper es el título de un bien interesante ensayo de José Santos, un colega chileno. Por lo menos aquí en Chile, la tiranía del paper se asocia con ese texto que tuvo harta como resonancia en el ámbito cultural y que se lo recomiendo. Se titula así, La tiranía del paper, y tiene un subtítulo. Lo segundo, sí, la pregunta de qué es la filosofía siempre está detrás. Sí, eso creo que siempre hay un metafilósofo por ahí rondando y creo que está bien mientras eso no, digamos, no se descontrole, digamos, y uno termina hablando solo sobre
filosofía de la filosofía, pero en el caso del ensayo a mí me gusta, eso lo quiero combinar o asociar con la búsqueda, así como uno siempre se pregunta, eh, ¿y qué es esto raro a lo que nos dedicamos? Así también creo yo, tomarse en serio el género ensayístico implica preguntarse cada vez que empezamos a escribir algo, de nuevo, como si fuera desde cero, hacerse la pregunta, ¿y cómo lo voy a escribir? Ya sé más o menos sobre qué, pero ¿cómo? Que esa pregunta nunca se dé por respondida de antemano me parece algo importante. Es justamente lo que ocurre en este paper tiránico o en la tiranía del paper, porque ahí el molde, hay un molde previo que ya está, digamos, está el esquema aguardando impertérrito a que uno lo llene con contenido, pero el esquema está. Lo mismo ocurre con, no sé, en Chile por lo menos los proyectos de investigación. Después de que tú te has ganado un par, tú ya sabes cómo es el tejemaneje. Hay una cierta, ¿no?, lógica y dinámica de cierto tipo de texto. Y entonces ese tipo de textos ya vienen como con una suerte de estructura predefinida. Y yo pienso que ahí se pierde una experiencia que por un lado es como, en fin, como que da susto tener que cada vez preguntarse de nuevo cómo va a escribir uno y que por otro lado, al mismo tiempo, no sé, puede ser muy gozosa, muy entretenido, de decir, a ver, pero mira, en este caso voy a usar las secciones, ¿no? En este caso voy a hacerlo con título y yo qué sé. Eh, Son muchas cuestiones de composición, de tono, ¿no? Dar con el tono para un determinado tema y que eso se vuelva a plantear cada vez, así como la pregunta que es la filosofía. Eh, Después dijiste bien lo de la conversación, sí. Un apunte ahí, solo cuando yo digo, claro, que el diálogo socrático vendría a ser como, claro, como el diálogo paradigmático y no una conversación libre, y cuando ahí el diálogo socrático queda un poco mal, digamos, porque yo presento la conversación libre como algo súper atractivo, hay que decir, hay que ser justo, que el diálogo socrático, oye, si uno lee bien, hay elementos conversacionales, hay tallitas, talla se dice en Chile, broma, ¿no? Hay interrupciones, hay desvíos, luego vuelven, pero también se desvían un ratito. Digamos, hay ahí, hay elementos de escena, hay una serie de cosas. Entonces, no, claro, es una especie de caricatura reducir el texto platónico a un diálogo en un sentido muy seco de pedir y dar razón. Y voy a la pregunta. Bueno, en realidad, cuando dije que mi ensayo era, o que el texto era, texto de esta ponencia, era un ensayo a medias, que quería decir que, entre otras cosas, que lo terminé hace un rato, por ejemplo. Hay que ser honesto. Quería decir entonces que es un texto al que le falta mucho pulido. Es una primera versión y seguramente van a haber muchas más. Eh, Quería decir, por eso dije la sintaxis. Por otro lado, pensaba yo, mire qué bueno que yo lea, que en este contexto sea una primera versión, porque la sintaxis después en las versiones ulteriores va a ser más enrevesada. Y eso no siempre es muy amigable cuando uno está exponiendo, y menos cuando está exponiendo a través de una pantalla y no en modalidad presencial. De modo que sea un ensayo al que le falta, digamos, pulido, trabajo. Eh, a eso me refería y nada más. Créanme que no era un tópico de falsa modestia, sino que realmente le falta, pienso yo, como lo demuestra el hecho de que lo terminé hace un rato. Eh, eh, Ahora, la pregunta, la que me hace, la más, quizá, no sé, la más difícil. La pregunta, yo diría que es una distinción gradual. Eh, Primero porque yo adoro las distinciones graduales y siempre desconfío un poco de las categóricas, como buen wittgensteiniano. Diría que hay un paso ahí, sí, gradual, entre un paper eh, de los que conocemos muy bien, que se propone demostrar algo, pero que también a veces tiene algún elemento, digamos, digamos que se sale un poco de ese foco, ¿no?
y un texto que es más ensayístico, más libre, pero le interesa la verdad, y otro que puede ser aún más libre, digamos. Yo creo, por ejemplo, que yo me considero, este otro elemento, otra cosa autobiográfica que le iba a poner, problema de lo autobiográfico siempre que a uno le da vergüenza, que se está quizás poniendo muy en el centro. Entonces, ahí yo me pierdo un poco, cuando sí, cuando no. Pero iba a contar, por ejemplo, que yo lo digo yo escribí este libro y usé la palabra ensayos, ¿no? 8 ensayos sobre la metáfora, pero explico en la introducción que soy un atrevido al decir ensayo, la alternativa era 8 estudios sobre la metáfora, pero bueno, finalmente le puse eso, pero que yo me siento muy en pañales respecto de este género, ¿no? Y hay un elemento que quería contar también, que muchos ensayólogos destacan en el ensayo, esto empezó ya con Montaigne, y que es una suerte de despreocupación frente a la coherencia. Al ensayista no le importa tanto si por ahí dijo o sugirió P y por otro lado dijo o sugirió no P. Yo debo decir que respecto de esa característica del ensayo, yo me siento, ahí me siento como en pañales, como que yo todavía no estoy en una condición de no ponerme en poco rojo si descubro en mi propio texto una tensión, no digo una contradicción flagrante. De modo que, en fin, ahí hay, quizás, por eso decía yo también, una cosa a medias. Quiero decir que hay textos más ensayísticos que el que acabo de leer. Y entonces pienso que es una distinción gradual, gradual. Muy bien, muchísimas gracias y vamos a darle la palabra a Agustina Gárnica. Buenas tardes, Agustina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Me Hola, presento. Agustina. Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la conferencia y a Pamela y a Santiago por organizarla. Me gustaría, bueno, hay varias preguntas que tengo anotadas, pero solamente voy a referirme a un par de cuestiones que aparecen en tu libro, si bien es cierto, relacionadas, por supuesto, con el tema de tu conferencia. Una Ujú. es la cuestión del fenómeno social y actual como objeto de reflexión que aparece ahí en uno de los últimos capítulos de tu libro, y que al principio del capítulo vos explicitas la pregunta de si, la pregunta cuándo debo intervenir o cuándo debo reaccionar para comentar esto. Es decir, teniendo en cuenta que cuando un fenómeno social se presenta como un objeto de reflexión, es necesario una distancia temporal, física, etc. Entonces Sí. mi pregunta es si el ensayo es el género que posibilita explicitar esas vacilaciones o esas dudas o esas inseguridades respecto de un tema, y que uno lo pueda explicitar y al mismo tiempo ensayar una respuesta o varias respuestas. Entonces me parecía que comparado con el artículo, el ensayo daba esa posibilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba también en la experiencia personal que vos contás al principio del libro, que es como el motivo más genuino o que le da origen a tus intereses sobre la verdad. Y me preguntaba si el ensayo escrito, protegido en un libro y en una publicación, en este caso institucional, es un lugar que también protege un poco esa experiencia personal, en el sentido de que es un lugar propicio para, por ejemplo, contar esta experiencia que da origen a la reflexión filosófica, ¿no? Y que quizá a otros lugares no son tan cómodos para hacer ese tipo de referencia. Eso nada más. Gracias, Eduardo, y gracias de nuevo a los colegas por organizar la conferencia. Gracias a ti, Agustina. No, tenía el gusto de conocerte. ¿De qué parte eres, Agustina? ¿De Tucumán también, o no? Perdón, sí, sí, de la Ah, Universidad bien, Nacional de muy bien, Tucumán, de trabajo con muy bien. Santiago y Cristina y un grupo Ajá. Ah, importante de Cristina no, colegas. no la había saludado todavía. Bueno, Está por ahí. muchas gracias. Hola, Cristina. Y gracias, Agustina. Bueno, sí, lo primero, me hiciste recordar, y lo empecé a buscar aquí entre todo caos de papeles, me hiciste recordar el ensayo de Sami.
Y voy a citar ahora de nuevo a Sami, que tenía marcado esto y no quedó finalmente en mi texto, pero así dice: el ensayo como forma literaria conserva en sus resultados la dinámica de su propio proceso de producción. Dicho de otra manera, en el ensayo como resultado se consigna el ensayo como acto de escritura y de pensamiento. Y parte de ese proceso es la vacilación. Y el ensayo, lo dicen varios ensayólogos, es aquel tipo de texto que te permite eso, ¿no? Uno cuando escribe un paper, es muy raro, ¿no? Que uno deje ahí un cabo suelto o algo como eso, que no se termina de pensar o que está más o menos. Aquí hay tanta libertad que es posible que, que yo no quede mal. El género ahí me protege. Ya voy a tu segunda pregunta, pero en la primera, de alguna manera el género me protege de que yo pueda decir, evidenciar vacilaciones, inseguridades, el carácter provisorio de lo que uno está sugiriendo y nada más que sugiriendo, etcétera. Eh, de modo que no sé si estoy perdiendo algo de la primera pregunta, dime tú, pero lo asociaría con esto que dice Sami, de que el ensayo tiene esa característica de traslucir, dejar traslucir el proceso de su gestión, el proceso que llevó a eso que uno ve como un resultado. Sí, Proceso y resultado parecieran como ir tan de la mano, ¿sí? lo único que no he dicho es que cuando al fenómeno social al que te referías era el de la posverdad, y que eso lo ibas a tratar y explicitabas que no estaba seguro Esa, si era el momento de referirte, perdón. pero que Sí, no, es que, claro, lo que yo hacía ahí era también quizás un gesto ensayístico de decir, mire, pensar la posverdad tiene este problema estructural. Yo creo que decía algo así como, lo que pasa es que pensar un tema, sí, eh, significa leer, escuchar, mirar, corregir, tantas cosas, todas las cuales llevan tiempo. Y entonces, cuando el fenómeno que uno intenta pensar, no hay tiempo, no está a esa distancia, se vuelve todo muy difícil y muy inseguro. Y eso uno lo puede declarar. Yo creo que en el ensayo con mayor facilidad que en el texto propiamente académico al que estamos acostumbrados. Eh, si bien es cierto, ese libro, el libro que lleva ese título, Santiago, eso es broma, es un ensayo también, de alguna manera, un ensayo de divulgación. Eso es un texto, porque la colección a la que pertenece se llama Filosofía Pública y la idea es escribir textos para un público mucho más amplio. Bueno, y respecto de eh, perdón, lo segundo era, perdón, Agustina, no te escribí. sí, me refería ahí a la experiencia personal con la que empieza Sí, sí, justamente eso. sí, sí, para los que no han leído el libro, yo empiezo contando la muerte de mi papá. Eh, mira, no sé, hay muchas cosas ahí. La muerte de mi papá no es una muerte reciente. Yo tenía 14 años y tengo 62. De modo que hay que decir que en este caso particular, no había, o sea, había una tranquilidad, no había tanto riesgo en hablar de eso, porque es algo un hecho que ya tengo, pero muy asumido en mi biografía. Eh, Quizás sea un poco distinto, y aquí estamos tocando de nuevo el tema de lo autobiográfico que decía Wada. A mí me gusta mucho llamar la atención sobre el inicio de Paisajes del Entendimiento de Martha Nussbaum, porque ella comienza en ese texto que es sobre emociones, comienza el primer capítulo, llamado algo así como Emociones como juicios de valor, empieza contando que está dando una conferencia en Inglaterra y recibe la noticia de que la mamá se está muriendo en Estados Unidos. Le consiguen rápidamente un ticket, vuela de vuelta, pero ella cuenta ahí todo lo que le pasa ahí en ese viaje, en ese vuelo de regreso, y que llega y que sin embargo llega tarde, no logra despedirse. Y toda la culpa que ella siente respecto de su hermana, que ella sí, la hermana, en vez de ser una filósofa famosa que andaba dando vueltas por el mundo, se preocupó de la mamá,
y qué sé yo, y cuenta. Y todo esto es para hablar de emociones como la pena, la rabia, qué sé yo, la rabia con el mundo, en fin, lo hace muy bien. Y eso lo encuentro muy notable, como ella, yo le digo incluso a los chicos, chicas en el taller, pueden hacer esto, porque yo les digo, pueden escribir un paper, pero también pueden hacer otras cosas. Y hasta ahora nadie de arriba del decano, nadie me ha llamado la atención y cuando les digo pueden escribir otro tipo de texto, les digo, y pueden incluir con cuidado, con mesura, alguna cosa personal, como lo hizo la gran Martha Nussbaum, que claro, pero es en un libro de 300 páginas o más, y ella se demoró como 5 páginas en contar esto, con todo lo necesario y nada más que lo necesario, lo contó de un modo brillante y sobre todo después sacó provecho filosófico de eso como una gran filósofa que es. Bueno, entonces, bueno, no sé, en ese caso no había tanto que protegerme, Agustina, por el hecho de que la muerte de mi papá está muy atrás en el tiempo, pero puede que en otros casos sí, ¿no? Sí, puede que en otros casos sí. eh, y hoy día, como ven, un poco parado por la libertad que te da el tipo de texto. He contado varias cositas de mí, ¿no? Bueno, hay muchos amigos, pero hay gente que no conozco y sí, hay una libertad, hay una protección, sí, institucional, decías tú, creo, sí, ligada a un tipo de texto, quizá también a los años. Bueno, Muy bien. Hay también una pregunta de Santiago. Sí, Santiago, adelante. Eh, Gracias, pero como anfitrión no tengo, no sé cómo levantar la mano. Bueno, no, la verdad que se- me ha gustado muchísimo tanto sobre la exposición como el derrotero, las preguntas, y por ahí como que me parecía como interesante esto, que viene de las discusiones, que es que por ahí lo que Sami marcaba, y vos también, el ensayo como anti-paper, ¿sí? Pero también el paper como anti-ensayo, o sea, que como profesionalizar, digamos, la filosofía, y en este derrotero también pensar, o cómo lo piensas vos, a la cuestión de que el ensayo tiene una forma más democrática, digamos, ¿no? Eh, pero que también tiene un origen histórico, porque yo me acuerdo de hace poco habíamos hecho un congreso un coloquio sobre humor, y bueno, yo había leído bastante a André Yoles, ¿no? Yoles, no sé cómo se llama, bueno, que Einfachen Formen, forma simple. Y ahí está, por supuesto, la leyenda, el chiste, todo, pero por supuesto que no está el ensayo, porque son formas de transmisión, de estructura simple, ¿no? De transmisión. Y el ensayo creo que, si bien vos lo puedes llevar hasta Platón, que tiene la cuestión de una polifonía, etcétera, eh, que tampoco sé si es propia del ensayo en cierto sentido, pero que, ¿cómo verías vos el surgimiento de esta forma? Si vos le encontrarías un momento histórico, y en este momento histórico, obviamente, como, como lo veo yo, como lo interpreto yo, como una forma de resistencia, o una forma de renovación de la filosofía, como texto. Y la última pregunta es, ¿cómo es tu relación con la escritura, Eduardo? ¿No? O sea, ¿cómo te relacionas vos con la escritura? Me da la impresión de que vos sos un gran escritor, lees muchas cosas, pero también que tienes una relación conflictiva, bueno, como todos, pero con respecto a la escritura filosófica. Y, bueno, y por ahí muchas de lo que estamos, bueno, en esos dilemas, ante la presión saltamos hacia estas formas, no son anómalas, pero son distintas en cierto sentido, y ya no es, o creería yo que no se puede decir que el ensayo de Montaigne es el ensayo que podríamos escribir ahora. O sea, que hay como cierta cuestión de historicidad que habría que tener en cuenta. O sea,
la forma de ensayo, históricamente, si la situarías dónde, ¿qué, qué tanto es el ensayo un anti-paper y qué te gusta escribir? Bueno, muchas gracias, Santiago. Am, el ensayo como anti-paper o el paper como anti-ensayo. Me voy a quedar con la idea de la distinción gradual que traté de, o sea, en vez del anti, que traté de esbozar, ¿no? Respondiéndole a Sami, pero esto como simplemente una hipótesis de trabajo y seguimos viendo, ¿no? Eso está también en parte relacionado con la noción que tú también invocas por ahí, que es la de la filosofía profesional. Eh, lo que ocurre es que yo, por lo menos, lo que me pasa con la profesionalización de la filosofía, que en Chile a propósito de los orígenes, se data más o menos los años 50 del siglo pasado, Roberto Torretti, Carla Córdoba saliendo a doctorarse, cosas por el estilo. Eh, Me pasa que yo encuentro que es una figura un poco trágica, es decir, yo no quiero volver a los tiempos de antes de la profesionalización, ni siquiera quiero volver a los tiempos en que yo, no sé, estudiaba filosofía en los 80 y no había ni revistas especiales. Los profesores, lo poco que publicaban, esos publicaban demasiado poco, los de hoy publican demasiado, creo yo. Y lo poco que publicaban era en revistas de amigos, no había ni referato ciego ni nada de esas cosas. Yo creo que hay muchas cosas asociadas con a la llamada profesionalización de la filosofía que están muy bien. El problema, y de ahí la tragedia, es que esa profesionalización ha alcanzado unos ribetes eh, excesivos, por lo cual hoy en día casi me parece más importante llamar la atención sobre los riesgos que sobre las ventajas que ha traído la profesionalización. Y hablo cosas como el exitismo académico y la carrera, y yo qué sé cuánta cosa que hay. La noción del tiempo al interior de la universidad, ¿no? Por lo que estas colegas canadienses escriben ese muy buen libro, muy recomendable, The Slow Professor, traducido al castellano, el profesor lento, la necesidad de una cierta lentitud, ¿no? Porque anda todo el mundo ese ajetreo sin fin que uno observa, ¿no? En el campus. Bien, entonces eso con respecto a profesionalización, como una cosa con luces y sombras, y yo no me acabo de decir. Creo que hoy casi es más importante destacar las sombras, los riesgos. Eh, los orígenes del ensayo, bueno, yo ahí no tengo mucho que aportar. Se dice siempre que es un género eminentemente moderno. El inicio, los orígenes estarían asociados a... Y voy a prender un poco la luz, aunque, bueno, no, quizás es peor, no sé. Ah, es mejor. Gracias, Guada. Voy a... acá también, quizás ayude. Pero con respecto a eso, era la cuestión, por ejemplo, yo pienso que el ensayo lo relaciono mucho con el cuento. ¿Cómo, Porque cómo? lo relaciono mucho al ensayo con el cuento, o sea, si fuese una forma Ah, literaria parecida, en ese sentido de como que son formas de, digamos, de expresión y de externalización, sí, de construcción de sentido, que sí, tienen ese tipo de estructura y, bueno, no importa cuándo, pero sí que tienen como una, va marcando un tipo de subjetividad, un tipo de relación, que implica, por ejemplo, que alguien lo lea, lo cual no sé si en el PP está tan garantizado. Creo que yo por ahí, veo por ahí que creo que la apuesta de lo que vos planteabas, y con respecto a no escribir tanto, no es a la producción en sí solamente, sino también a la posibilidad de que alguien te lea. ok. No, suena sugerente, no lo he pensado. Hay un tipo de involucramiento del lector en la escritura del ensayo que es distinto, ciertamente, del paper. Eh, pero déjame darle una vuelta. Yo quería retomar, eh, bueno, lo que no sé,
pero eso sería como devolverte una pregunta, esto de un género más democrático. Eso lo dejo solo apuntado. Eso. Y, y respecto de lo del cuento, pues sí, hay cosas en común, pero yo diría que el ensayo puede, pero no necesariamente tiene que incorporar elementos narrativos. Eh, puede y no tiene que hacerlo. Hay muchos ensayos que no, otros sí. Viva la diversidad ahí. Y me preguntabas por último por el tema de mi relación con la escritura. Uy, esto no lo había preparado, pero eh, eh, yo diría que quizás tengo un gusto por lo experimental, por experimentar en la escritura, que hace que el ensayo me resulte un tipo de texto muy cómodo o atractivo, porque en buena parte casi es definido por eso, por el ensayar, la condición tentativa, ¿no? de este texto. Eso a mí me gusta mucho a nivel precisamente de escritura y pensaba, mientras preparaba esto lo pensé, finalmente no quedó, que una de las mejores maneras de aprender del ensayo, esto no sé si es una buena idea, pero vamos a ver, es, justamente voy a tentar aquí, voy a intentar algo, es la observación de una práctica estructural y, y hay una que siempre tenemos a la mano, que es la propia. Es decir, observarse a uno, eh, ver cómo uno va tomando decisiones, incluso algunas muy pequeñas, en el acto de escribir. Eso creo yo permite como aprender mucho del mismo género, ¿no? No sé si está pensado con claridad, pero creía que esa observación, esa autoobservación, puede en cierto sentido ser más rica que, no sé, leer y leer textos sobre el ensayo, ¿no? Observarse a uno mismo, mira, pero mira qué interesante, escogiste desde lo lexical, escoger una palabra, escuchar una frase. Wittgenstein decía por ahí que había ciertas expresiones que él ni siquiera se las permitía, como el filosófico como tal, al Solches, como tal, ¿no? Pero esas son cuestiones casi de gustos personales, pero que son muy legítimas también. A mí, por ejemplo, las repeticiones, que en alemán están muy permitidas, en castellano no son bienvenidas, yo soy muy alérgico, o sea, cualquier cosa, pero también que si una palabra es esdrújula, que no venga pronto una esdrújula, porque eso también. Entonces, atender al ritmo, atender a las palabras, buscar las palabras y no perder los matices, todo eso a mí me genera, debo decir, tú me preguntaste por algo personal, a mí me genera placer. Todo ese, por ejemplo, una de las cosas más placenteras para mí es lo que viene ahora con este texto, que llamé antes pulido. Pulir, pulir y pulir es donde yo lo paso mejor, buscando sinónimos, eso, escuchándome. eh, creo, y creo que eso es una dimensión, no la única, pero una dimensión muy propia del género. El género es, yo no hablé de esto, pero qué bueno que ahora se me ocurre. El género, hablando de la verdad, ¿no? Williams destaca dos virtudes, una la sinceridad y la otra es la accuracy, la precisión. Pero la precisión, Bernard, en su libro, no le saca partido a una dimensión de la precisión que yo, como lector de Wittgenstein, soy muy sensible a ella, que es el cuidado eh, eh, en lo pequeño, eso, cada palabra, sabido es que Wittgenstein escribía y reescribía y reescribía y reescribía, y finalmente publicó un solo libro, todo lo demás póstumo. Esa atención al detalle, en alemán existe un término que se llama el amor al detalle, y creo que es una de las dimensiones del amor. Si tú amas algo, en este caso un texto, parece que inevitablemente eso te lleva a poner enorme atención a los detallitos, a las cosas más chiquititas. Y a eso me refiero con ese trabajo que puede durar mucho. En mi caso, por lo menos dura mucho. Yo no he publicado mucho. Es falso que yo haya publicado un montón de libros, como dijo Santiago Garmendia al principio.
Lo declaro aquí falso. He publicado eso que dijo en alemán en la tesis doctoral, casi ni cuenta, y luego los ensayos sobre la metáfora, y ahora, si bien es cierto, no hay más. Lo demás son artículos. Bueno, eh, quería decir que yo me he demorado en publicar, y eso es porque sí, soy muy meticuloso. Pero esa meticulosidad creo yo que también es un aspecto del ensayo, ¿no? Y no del paper. El paper está tan enfocado en el contenido y considera que la forma es como un revestimiento externo. Para los que no creemos en esa distinción, que el estilo, las metáforas, los ejemplos, la composición, y yo qué sé, es simplemente el envoltorio de un regalo, y el regalo son los contenidos, las tesis y los argumentos. Los que no creemos en esa distinción, envoltura y contenido, y consideramos, como diría de nuevo Martha Nussbaum, que el estilo hace sus propias afirmaciones, a los que no hacemos en realidad una distinción a la hora de escribir ensayo, a la hora de, de dar clases, puede ser una distinción muy útil, muy didáctica, la de forma y contenido, pero a la hora de escribir un ensayo esa distinción se borra, ¿no? Y el cuidado, el esmero, por cuestiones formales, sí, se vuelve un aspecto, en mi caso, muy gozoso de la escritura. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta de Federico Guanini. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, Bueno, primero que todo quería agradecer a Eduardo la conferencia y la charla que estuviste dando recién. Estuvo muy interesante. Muchas gracias por todas las indicaciones y las sugerencias. Y quería hacerte una consulta charlando sobre el marco de verdad del ensayo, sobre todo centrándonos en el iniciador del ensayo, que es Montaigne. Hay un texto donde se trabaja la verdad en Montaigne, donde se plantea que hay algo central en el ensayo, que es el concepto de buena fe, que es con el cual Montaigne inicia el ensayo diciendo que este libro va a ser un libro de buena fe. Y este texto que escribió Jan Janovsky, que es algo así como sobre la verdad y el escepticismo de Montaigne, remite a que el concepto de buena fe era una categoría judicial donde, por ejemplo, si uno le alquilaba el campo a una persona que decía ser la propietaria y que con el tiempo en realidad no era la propietaria, vos te podías quedar con la cosecha de ese campo porque el pacto había sido dado en buena fe entre vos y esa persona. Y pensaba si uno podría plantear que el marco de verdad del ensayo descansa en realidad en la confianza que se tiene entre las dos personas que están hablando, en este caso, quien escribe y quien lee. Y sobre todo pensar en una cuestión un poco más poética, pero no por eso ligado también al inicio de los ensayos, que es producido por la muerte de un amigo de Montaigne, a la amistad como una forma de articular el marco de la verdad en el ensayo, contraponiéndolo a un debate competitivo entre dos posiciones dogmáticas, como una cuestión más, si se quiere, diplomática y amistosa en una búsqueda compartida que en una contraposición violenta por ver quién tiene la verdad, y esto remite también a la diferencia entre géneros como los papers que a veces se plantean y el ensayo. ¿Cómo ves vos este gesto de la amistad y de la confianza en el otro que te está leyendo como algo constitutivo de esa verdad de los ensayos? Muchas gracias por la pregunta y disculpen si fue un poco larga, estoy con un poquito mal internet aquí, así que muchas gracias. no, muchas gracias a ti. No fue larga, fue muy interesante, muy estimulante. Yo pienso, como otras personas también, creo que una buena conversación filosófica solo es posible mantenerla entre amigos y amigas. Hay un vínculo ahí entre filosofía y amistad muy profundo, pienso. Eh, Pienso asimismo que eso se debe a que cuando hay amistad genuina, eh, ese marco eh, es el que permite que ambas personas se olviden, al menos por un rato, de cosas como tener la razón,
el orgullo, quedar bien y yo qué sé, y se enfoquen desinteresada y apasionadamente solo en el tema. Es la amistad lo que permite que sea solo el tema, el objeto de reflexión común, el que, por así decir, brille y ocupe el centro. Es la amistad. Eh, yo creo que eso es difícil. Um, yo creo haber tenido en la vida así buenas, 2 o 3 conversaciones filosóficas. Porque hay quizá un cierto pesimismo, pero es lo que... Porque es muy fácil que incluso con gente que uno se lleva bien, ¿no? Que qué sé yo, sí, el amor propio, que las ganas de quedar bonito, y que todo eso se cuele, ¿no? Y afecte a la conversa. Entonces, sí, yo tuve 2 o 3 ocasiones donde realmente sentí, después de 2 horas, uy, realmente aquí no hubo nada de eso, era todo cooperación, era todo búsqueda mancomunada, búsqueda muy genuina. Así que sí estoy muy de acuerdo con que la amistad es la mejor forma de articular una búsqueda por la verdad. Ahora, y mucho mejor, y entonces, claro, eso vuelve a traer ahí sobre el tapete la importancia de la conversación como algo distinto de la disputa. Bueno. Ahora, me he quedado súper con ganas de seguir hablando contigo para que me cuentes un poco más esto, cómo pensar lo de la confianza. O lo de la buena fe, si lo tomamos ahí un poco en conjunto. Es decir, cómo pensarlo con relación al ensayo, ¿no? Sería que yo confío en que mi lector, que me va a leer, me va a brindar atención y me va a leer como abierto, en una actitud abierta, o sería que el lector, por su lado, confía en que yo he hecho esto justamente de buena fe, eh, con el ánimo, movido simplemente por el ánimo de, 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 de- de plantear, no sé, posiciones plausibles, maneras plausibles de ver tal o cual tema. Esa parte no la tengo tan clara, pero me parece al mismo tiempo muy sugerente que haya una cuestión ahí ligada con la confianza y que tú registras muy bien en los ensayos de Montaigne, pero que yo no he pensado más allá de lo que, en fin, de lo que acabo de plantear. Em, sí. ¿Qué puede significar algo así como un texto amistoso? En fin, bueno, no sé. Parece que Wada me va a ayudar. Fede está escribiendo su tesis sobre Montaigne, así que aprovecha. Muy bien, muy bien. Bueno, amigas, amigos, Eduardo, muchísimas gracias por esta muy inspiradora conferencia, que te agradecemos muchísimo. Gracias por inaugurar este ciclo que continuará. Tenemos confirmado al gran Samuel Cabanchik, que próximamente nos acompañará, ya lo anunciaremos. Y gracias de verdad, gracias colegas, amigos, por también acompañarnos y por sus preguntas. Y nos vemos pronto. Gracias, Santiago. Nos vemos. Chao a todos. Adriana Pérez veo ahí también. Saludos, Adriana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cristina Muchas Bozo gracias. te manda muchos saludos, Eduardo. Dice que no pudo escribir en el chat. Te manda muchos saludos, Cristina. Bueno, muy Gracias bien, a gracias. todos, gracias Eduardo, muchísimas gracias Eduardo. Fuerte abrazo, Eduardo. Gracias a Abrazo. todos. Gracias. Chao, Gracias, chao. Pamela, gracias, Gracias. Santiago. Gracias, hasta luego.